Y es momento de grandes hábitos. ¿Qué semana la que tiene Panamá? Hablando de la Feria del Libro, hablando de todas las grandes obras, grandes talentos que se están exponiendo en esta feria internacional. Porque no es feria solamente para locales, sino también el plano internacional que nos acompaña y vienen de diferentes países. Sabemos que está Marruecos, sabemos que está Colombia, pero qué maravilla saber que también está la República Dominicana representada por nada más y nada menos y nada más que Gerardo Pérez, el escritor que hoy nos acompaña para esta gran mañana de grandes hábitos. Gerardo, bienvenido seas a esta oportunidad en la mañana, Gerardo. Muchísimas gracias por la invitación y súper emocionado de estar aquí en la Feria Internacional del Libro en Panamá, hablar un poquito sobre todo lo que está sucediendo tanto en la feria y tanto en la novela. Y muchísimas gracias por la invitación. Mira, antes de abordar todo lo que es la obra, que precisamente gracias, aquí nos has hecho llegar la copia precisamente de La Bendita Maldición, quiero que nos comentes, ¿primera vez en Panamá, primera vez en la feria? Segunda vez en Panamá. Segunda vez. Estuve aquí exactamente hace 2 meses en otra feria, pero no era del libro. Lo que pasa es que yo, además de escritor, tengo una firma de arquitectura y desarrollo inmobiliario. Y en la ciudad de Panamá ganamos el premio de mejor diseño en Latinoamérica hace 2 meses con un proyecto que diseñamos. Mira tú, ¿y cómo es convivir con esa etapa de emprendimiento y al mismo tiempo de arquitecto? Sí, bueno, ha sido una mezcla interesante porque la escritura empezó como un hobby para mí, realmente, y todo lo otro, tengo todo el camino de la parte de emprendedor, empresas y distintas empresas que manejo. Y la parte de escritor se ha vuelto como mi proyecto más preciado en este momento. Incluso más que la otra parte, porque lo otro lo veo simplemente como la parte económica. Y eso es como algo que realmente le pongo mi corazón, que le pongo pasión, que me divierto muchísimo haciéndolo. Y que pongo un poquito de mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi filosofía personal en estas historias que estoy tratando de contar. Y me encantó el resultado, así que es un camino que me interesa bastante seguir explorando. Sí, y te decía eso de ser emprendedor y arquitecto porque para algunos en casa, trabajar en algo, en un salario y todo lo demás, y trabajar de emprendedor, resulta un dilema. Es Y un dilema. precisamente es lo que plantea básicamente La Bendita Maldición. Vamos a abordar en sinopsis, en breves palabras, ¿qué es la Bendita Maldición? La bendita maldición es una novela que persigue la vida de David, que es un emprendedor también dentro de la novela y obviamente está inspirado por muchas cosas de mi vida personal. No es un autorrelato, no es mi vida, no una biografía, pero está inspirada en cosas que me han pasado. Y David tiene un síndrome que yo me inventé simplemente para la novela que se llama el síndrome de Curcus, que es algo que hace que él siempre esté fuera de su zona de confort, siempre tiene que explorar cosas nuevas, porque el síndrome hace que él no pueda tener conversaciones tranquilas. Ok. Y eso él se va en un camino muy interesante en el que él cree que lo único que él quiere es apagar y eliminar el síndrome de su vida y vivir una vida normal. Él no quiere tanto cambio, él no quiere tantas cosas distintas. Y cuando él se va en ese camino, él empieza a tratar de encontrar formas de ser menos de lo que él puede ser. O Y es sea, ahí el dilema, ahí entra. Cuando tú quieres ser un poquito menos simplemente para encajar en la sociedad. Y es un tema que toca la bendita maldición de manera muy profunda. Que hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encajar y qué pasa si lo conseguimos ser menos de lo que podemos ser. Y esa es parte del dilema central que mueve la trama de la historia. eso de salir de la zona del confort que está, digamos, muy renombrado en esta época, Gerardo y televidentes, y también teniendo en cuenta que eso conlleva a un desgaste también que podríamos llamar caos mental, si se quiere pensar de esa manera, o no o tú qué piensas de así esa salida de que tú dices de ese síndrome, de buscar esa creatividad, esa genialidad, pero al mismo tiempo abordar tantas cuestiones al tiempo para la mente también debe ser complicado, Gerardo, ¿no? Sí, yo diría que el caos mental más grande que enfrentamos, incluso cualquier persona, no nada más emprendedor, es cuando creemos que tenemos que eliminar partes de nosotros mismos. Y eso es lo que vive David, que empieza a eliminar partes de sí, simplemente para que los otros lo vean como que es una persona normal cuando él no lo es, él es especial. Y parte del relato de la historia lo que quiere decir mucho es que todos tenemos especialidades, o sea, todos somos únicos de una forma u otra. Y ese caos que vivimos tenemos que abrazarlo, somos parte del caos y no podemos pensar que simplemente somos la parte bonita. Tenemos que asumir quién somos en su totalidad y como dicen por ahí, una sabia mujer que conozco, hay que ser un ser completo. Bueno, un ser completo en medio de muchas personas que tratan como de reestructurar lo que es ser completo. En un momento en donde me encanta que la palabra central en esta entrevista, Gerardo, y en todo lo que compone de pronto esta obra es encajar. Encajar en un espacio laboral, encajar en las redes sociales, encajar en el entorno familiar, encajar
son demasiados entornos, no solamente laborales, no solamente creativos, y que pues también llevan a temas de salud mental muy recurrentes, en lo que se llama encajar, en lo que se trata como que subir incluso una publicación pensando de pronto en el like, en el comentario, 100%. en la comidilla, muy de actualidad entonces todo lo que se refiere a hablar de encajar. 100%. Y el libro es una crítica social de cosas que se están viviendo hoy en día. Hay muchas cosas que yo he visto, hay muchas cosas que yo he vivido. Hay cosas que yo identifiqué en mí que yo mismo pude ir cambiando con el tiempo. Y hay incluso recordatorios para yo no caer en lo mismo de antes. Ok, eso de recordatorios, ya me lo dijiste, no es una obra propiamente, digamos, dentro de una autobiografía. Tú me has dicho, No, no no. es un autorrelato y pues lo has confirmado, pero digamos que en tu entorno, digamos, has tenido demasiadas situaciones que te llevaron como a ese punto de quiebre, como que, oye, ¿qué reflejar? Digamos, ¿qué podría ser el momento más cercano de tu carrera que pudiéramos ver reflejado aquí en La Bendita Maldición? Bueno, con el mismo nombre, La Bendita Maldición, justo ayer estaba dando una charla en el que el centro era el tema del libro. Y algo que me pasó, por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, era el tema de que a mí me dio un preinfarto. Y ese preinfarto para muchos fue una maldición. Entonces, cosas que toca el libro, es que, esas cosas que nos han marcado en la vida, ya sean buenas, malas, más incluso las malas que las buenas, que lo vemos como grandes obstáculos, que me dio un preinfarto, que a alguien se le murió alguien cercano, que te rechazaron del trabajo, que te despidieron, muchas personas lo ven como una maldición en su vida, pero cuando tú te das cuenta, digamos, el regalo oculto detrás de esa maldición, se puede convertir en una bendición. Y ese es parte del tema central del libro, es cómo tú puedes convertir el gran obstáculo de tu vida en algo que fue tal vez lo mejor que te pasó, porque te convirtió en una persona diferente, te creó carácter, te creó disciplina y te hizo evolucionar como persona. Si todo hubiera sido color de rosa, tú nunca cambias, nunca creces. Y la vida de David es eso. El síndrome que él tiene, él lo ve como lo peor que le ha pasado en su vida, porque él tiene un síndrome que nadie entiende, que nadie conoce, y él lo único que hace es criticar el síndrome y tratar de eliminarlo. Cuando él empieza a abrazarlo, es que él empieza a ser ese ser completo del que estamos hablando. Eres entonces muy partidario de la perspectiva, digamos, dentro de que todo resulta también ser de materia de perspectiva y de que la normalidad también resulta subjetiva. ¿No lo consideras así, Gerardo? Sí, y yo tengo un comentario bien radical con el tema de la normalidad, porque Adelante. para mí la normalidad es lo más falso que hay, porque todo el mundo está jugando a ser normal. Entonces, si todo el mundo está fingiendo, ¿qué es la normalidad? Fingir, básicamente. Entonces, si para ti normal es hacer algo, no quiere decir que para mí también. Entonces, parte de lo que yo he vivido y parte de lo que yo veo es que todo el mundo tiene que tratar de ser quien es, porque nadie tiene un manual de cómo vivir la vida, nadie tiene un manual de cómo realmente ser una buena persona, de cómo ser la mejor versión de uno mismo. Y eso es algo que todos estamos descubriendo. Y yo lo que quiero invitar a todos con la lectura del libro es a aceptarse como puedan, a que entiendan que la parte mala de uno y la parte bonita de uno son parte de una sola persona. Gerardo, si bien la historia se centra en David, en un protagonista, y entendamos de que somos es una persona conviviendo en una sociedad, ¿qué hay de los otros personajes que podemos encontrar dentro de esta obra? Porque obviamente el desarrollo de personajes Claro. conlleva la convivencia de otros personajes y la compañía de David, digamos, ¿qué podemos esperar de los otros personajes también de Hay esta un obra? personaje que es mi personaje favorito del libro, que no es David, realmente es Max, que Ok. se vuelve como su mentor. Y es un personaje que mueve la trama y la acelera bastante porque viene como a meter el cambio radical en David. También hay otros personajes muy importantes para la trama, que es Clara, la madre de David, porque da el motor emocional con su relación con David. Hay un personaje que se llama Pony, que le da risa a todo el que lo lee, porque es el personaje que viene como que le pone un poquito de comedia. Es un libro que tiene de todo un poco, tiene suspenso, tiene un poco de drama, tiene romanticismo, tiene humor. Y Mari, que se vuelve como el interés romántico de David, son cositas que todos hemos vivido en el día a día. Tenemos a alguien, de seguro si tú piensas en tu vida, tú tienes a alguien que es un poco caricaturesco, como que alguien que te da un poquito de risa simplemente por su presencia, otro que tal vez te inspira, otro que tú no lo quieres tener cerca. Esos personajes entran en la trama para eso mismo, como un relato de una vida normal, Ok. con alguien que tiene una situación especial, que es el síndrome que él está viviendo, pero cada uno de ellos tiene un objetivo y es empujar la historia hacia adelante. Es una historia que se mueve muy rápido, muy fácil de leer el libro, y cuando tú te metes, es como que tú estás viendo una película. Y
hay muchísimo detalle, tú empiezas a leer el libro y tú quieres saber lo que va a pasar en la próxima página, porque yo lo escribí en una cadencia que a mí me interesa y es yo comérmelo de una vez. Entonces Claro. la gente que lo ha leído o lo empieza a leer, en 1 o 2 semanas por lo general se acaba el libro completo. Eso es un reto, me estás dando un reto a mí. Que yo, Tiene en 2 general, semanas a tope para leer el libro. en promedio me estás diciendo que, o sea, yo también leo eso a veces 2 semanas, lo tengo como un reto con esta gran consideración que has tenido y decir que, bueno, ya me has comentado la sinopsis, lo que ha sido pues la construcción de David, de todos estos personajes. Coméntanos también esos amigos, amigas, amores en el camino que pues por supuesto te han ayudado y te han contribuido, te han apoyado para llegar a este punto de compartir una obra tan interesante, Gerardo. Sí, cada uno de los personajes tiene inspiración de personas de mi vida. Hay críticas que yo veía tal vez en personas cercanas a mí, no lo voy a decir públicamente quién es cada quien. Aprovecha, Gerardo. No, después lo tiro bajo el puente ahí. Pero bueno. sí, todos están inspirados uno en otro. Por ejemplo, en el tema de Clara, que es la madre de David, hay una crítica social al amor de madre que es sobreprotector. Porque parte de lo que vive Clara al principio es que ella tiene un sentimiento de culpa, que no voy a dar el spoiler de por qué, con David, y ella lo protege tanto de que él no tenga episodios a costa de su propia salud mental. Entonces, eso es una crítica social de muchas madres que sobreprotegen tanto a su hijo o a su hija, de forma tal que hacen que el hijo no desarrolle las habilidades para hacerle frente a la vida. Y ella, por ese sentimiento de culpa, ella lo está protegiendo tanto y eso es parte de. Y esas son cositas que yo he visto, tanto en personas cercanas a mí, como en otras personas, y cada uno de los personajes es una especie de crítica social de cosas que uno puede aprender, de cosas que uno puede mejorar, porque al final todos, incluso los padres de uno, están tratando de hacerlo mejor con las herramientas que tienen. Así que en cada uno de los personajes es fácil identificar o a tu mamá, o a tu papá, o al hermano, o al primo, o a tu mejor amigo, o a alguien que realmente tú conociste en la vida y fue pasajero, y como quiera te dejó un granito de arena para tú seguir avanzando. Bueno, Gerardo, estoy fascinado, realmente lo digo de manera muy genuina de mi parte, quedo muy intrigado con lo que puedo encontrar en esta lectura. ¿Dónde te encontramos ahorita mismo en la Feria del Libro? En la Feria Internacional del Libro me pueden encontrar en el stand de Pan House, que es la casa editorial con la que estoy trabajando. Han hecho un tremendo trabajo, realmente me han ayudado bastante para todo lo que fue la organización y publicación del libro. Y ahí en las redes sociales me pueden encontrar como @cualquierpérez, tanto en TikTok como en Instagram. Eso también tiene su historia, el user. Pero en cualquier sitio, cualquier Pérez, me van a buscar y ahí está en la página web, igualmente, cualquierpérez.com. @cualquier Pérez en compañía de ¡un tal Danidán! Ese es mi username, por eso me parecía bastante particular. Antes de pasar a otro tema y antes de decir hasta luego, Gerardo, la pregunta que yo siempre hago en Grandes Hábitos, ¿qué sigue después de La Bendita Maldición? ¿Ya estás trabajando en algo nuevo? Bueno, tengo una idea de un segundo libro que estoy muy emocionado de empezar. Se llama Primeros Encuentros. Okay. Y es sobre la magia de la primera vez que conoces a alguien. Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí, pero cuando lo tengas publicado, por favor, Pasamos primer vuelo de Santo Domingo a Panamá, por favor, y aquí directamente con la exclusiva. Ojalá que así sea. Y si necesitas un presentador, me ofrezco amablemente. Así que, genial. Bueno, el reconocimiento también veo que también trajiste fanaticada, estaba gente muy pendiente. De verdad, muchísimas gracias y muchos éxitos, don Gerardo, Que así sea. en todo esto.